Bienvenidos al canal, continuamos con la temática de las señales analógicas en logo. Espero sea de mucha ayuda el video. Porfa dale me gusta, si eres nuevo suscríbete, esto ayuda mucho a que el canal siga creciendo y es totalmente gratis. En el tutorial anterior trabajamos entonces, vamos a dejar esto por acá, lo que sería la función del amplificador analógico y el conmutador analógico de valor umbral. Vamos a eliminar esta parte. Y vámonos en la carpeta de analógicos. Vamos a ver ahorita la instrucción aritmética. Vamos a ver entonces de qué se trata este bloque en la parte de ayuda, muy importante. Aquí podemos encontrar de qué se trata el bloque que vayamos a trabajar. En este caso sería el bloque de instrucción aritmética. Básicamente este bloque nos permite realizar operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Tiene a la entrada con un flanco ascendente, habilita ese bloque de función. Lo vemos ahorita en la simulación, unos valores que los tiene aquí determinado el software como valor 1, valor 2, valor 3 y 4, que son los operando de ese bloque, el cual pues tienen también como un orden de ejecución. Va de un rango de valor desde menos 32.768 a 32.767. Permite también hacer ajustes en decimales de 0 a 3, y a la salida, al final, el valor que se obtenga en la operación aritmética lo vamos a ver entonces en la salida analógica. Esto aquí pues ya dejémoslo en esa parte para no enredarnos mucho. Este sería entonces el bloque de la operación aritmética. Vemos como en la parte de abajo tenemos los operandos, que sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Esos operandos lo podemos poner en orden de ejecución como prioridad, si queremos que sea el primero, si queremos que sea entonces bueno, aquí este sería en high, sería el primero, medio, entonces se ejecuta primero luego este, y finalmente sería como prioridad 3. Pero los podemos cambiar, los podemos modificar, podemos ponerlo entonces como que sea bueno, que sea primero el 2, luego el 3 y luego el 1. Bueno, eso es como nosotros lo queramos configurar. Algo importante en este bloque para resaltar es que nos permite trabajar con valores de otros bloques, es decir, transferir datos, los cuales nos permite, en función de la operación que vayamos a realizar, trabajar con el sensor. En este caso que tenemos acá, el de temperatura, el que vayamos entonces a realizar en esa operación para tener como resultado a la salida en ese bloque. Esto nos lo permite hacer, bueno, en algún video hablamos de que en logo podemos hacer conexiones digitales, conexiones analógicas y parametrizables. Hay algunos bloques de funciones especiales, los cuales en la parte de abajo, en este signo más, damos clic, podemos ver entonces cómo se nos muestra esta información. Entonces lo que podemos hacer aquí es que este valor que tenemos acá en este bloque lo podemos transferir a cualquiera de estas bueno, de estas conexiones que tenemos acá para trabajar con ese valor. Aquí podemos ver cómo se nos transfiere ese dato. Entonces, en función de lo que se realice aquí en este sensor, de lo que detecte el sensor, vamos a verlo reflejado. Ahora mismo aquí tenemos un 0, pero la idea es que vaya escalonando entonces ese valor. Y importante, tenemos que poner acá una marca analógica, esto debido a que el bloque realiza una función, es decir, una operación, y ese dato debe ir a alguna parte, o si no, entonces vamos a tener un error de transferencia. Entonces, para evitar ese error de transferencia, vamos a poner una marca analógica, y igualmente aquí pues también vamos a poner una marca analógica para que no tengamos esos errores de comunicación. A la entrada acá en el enable del bloque de aritmético, también hay que tener en cuenta que para poder que el bloque funcione, esta entrada debe estar activa, ya sea que le pongamos acá entonces un estado alto, es decir, un high, para que constantemente esté activa, o una conexión, no sé, de un pulsador, pero entonces esto sería ya agotar las entradas al PLC. Entonces lo más opcional, diría yo, entonces, sería como negar la entrada. Lo hemos trabajado en videos anteriores. Simplemente vamos a invertir el valor de entrada al bloque, que no sea 0 sino que sea 1. Entonces
Aquí, como lo hemos negado con esta pequeña bolita negra que resalta acá, ya este bloque, en el momento en el que lo vayamos a ejecutar, va a estar activo, que es lo que necesitamos. Bien, entonces ahorita realizamos bien la operación en una calculadora para que ustedes lo entiendan mejor. Tenemos aquí en el amplificador analógico, entonces en el video anterior lo trabajamos con un sensor de voltios. Vamos a ponerlo en intensidad, en corriente, que sea de 4 a 20 miliamperios. Ahí, para que tengan un dato, en la industria se están utilizando más este tipo de sensores. Esto debido a que los sensores de voltaje tienen el problema de la caída de tensión. Entonces, si está a una gran distancia, ese sensor no va a llegar a 10 voltios en nivel máximo. O bueno, en el borne puede estar a 10 voltios, pero al PLC va a llegar 9.6, 9.4, hay una pérdida. Entonces los sensores de corriente, como alternan, decir va y vuelve, tienen pues como mejor control. Entonces sí, cuando se utilizan sensores a grandes distancias en la industria, son más utilizados los sensores en corriente. Vamos a dejarlo entonces acá como valor mínimo 200 y aquí como valor máximo 1000. Aquí lo que estamos haciendo es relacionando estos valores en función del sensor que tenemos. Es decir, mínimo sería aquí 200, entonces sería en el sensor 4 miliamperios, y en su defecto máximo, que sería acá en el factor de escalado 1000, ya sería entonces aquí 20 miliamperios. Vamos entonces aquí a dar aceptar. Y en el bloque aritmético, como vemos, tenemos entonces acá en el operando 1 esa constante que estamos transfiriendo del amplificador analógico. Ya sería entonces aquí agregar los otros valores. Aquí tenemos entonces como mínimo el valor 200. Vamos a dejar esto como resta, ahorita les explico. En la primera operación, esta sería entonces una multiplicación. Aquí dijimos entonces que era un sensor de 100, va de 0 a 100, entonces lo vamos a dejar acá en 100. Y en la operación, en el B4, aquí vamos a restar el valor máximo con el valor mínimo, que sería 200, es decir, 1000 menos 200 sería 800, lo vamos a dejar en 800. Y esto sería una división. Bueno, y lo vamos a dejar entonces acá como la primera operación en alto. Esto lo vamos a dejar acá como último, y esta que se nos realice después de darle prioridad al 1. Bueno, yo no quiero que se enreden mucho con este ejemplo que estamos haciendo acá, básicamente en función de la operación que vayamos a realizar, al resultado que vayamos a tener acá a la salida de la operación aritmética. Es con el fin de trabajar este sensor que iría de 0 en su valor mínimo a 100 en su valor máximo cuando detecte en el entorno la temperatura, es decir, de 0 a 100 grados. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es organizar esos valores. Vamos a dar a aceptar para que veamos cómo se nos configura acá entonces esos operando que vamos a realizar. Entonces, y simplemente lo que hacemos es organizar esos valores en función. Yo he puesto entonces acá el valor 1, en este caso va a ser 0, entonces los vamos a reemplazar. B1 ahora mismo va a ser 0. Dijimos que era una resta, lo que hicimos acá, pusimos entonces esa resta, y luego una multiplicación, tal cual entonces lo hemos puesto acá en el operando 2, la multiplicación, y ya finalizamos entonces en nuestro segundo paréntesis aquí con una división. Simplemente es esto es necesario para poder que el sensor trabaje con esos datos y nos dé a la salida bueno, ya sea un valor mínimo de 100 o un valor máximo de 0, un valor máximo de 100, o en su defecto dentro del intervalo de ese valor. Bien, entonces como dije ahora, entonces aquí va B1 en este caso va a ser 0, entonces 0 menos 0, 0, perdón, aquí vamos a tener
este no va a ser 0. Este valor mínimo acá va a ser 200. Entonces B1 en este caso va a ser 200, 200 menos 200 va a ser 0. Y aquí 100 sobre 800 va a ser 0. Finalmente 0 por 0 va a dar 0. Por eso tenemos acá a la salida 0. Y si en su defecto tenemos entonces acá, vemos como el factor de escalonado va a 1000. Ya P1, es decir, la transferencia de este dato del amplificador analógico, que tenemos 1000, va a entrar acá a este P1. Entonces ya ese P1 acá lo vamos a reemplazar por 1000, simplemente vamos entonces acá a la calculadora. Tenemos entonces que ya B, vamos a poner en paréntesis, ya B1 vale 1000, lo tenemos como resta, sería menos 200. Aquí entonces una multiplicación, nuevamente abrimos paréntesis y tenemos que 100 iría dividido con 800. Entonces como resultado vamos a tener que el sensor en este momento debería estar en 100 con esta operación que estamos realizando, que es la misma que tenemos acá en este momento. Es decir, P1 vale 1000, lo reemplazamos por este valor y el resultado de esa operación va a ser 100. Entonces, en función de cómo vayamos nosotros percibiendo, el sensor vaya percibiendo a su entrada, todos estos valores nos van a ir cambiando. Entonces básicamente eso es la forma como podemos realizar una operación en este bloque aritmético. Hay muchas más aplicaciones. Esta sería pues como un pequeño ejemplo de cómo lo podríamos usar, y bueno, nos veremos en un nuevo tutorial.